Entonces les estaba diciendo que para mí es muy, pero muy grato estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, estar con la academia, pues de donde hice parte tanto tiempo, repito, me resulta muy grato y además este es un tema que es de una importancia primordial. Creo que es un tema tan importante que no se puede dejar exclusivamente en manos de los gobiernos y particularmente del gobierno nacional de Colombia. Aquí se necesita gente mirando las cosas con otras perspectivas. Saludar el documento que me fue enviado oportunamente, lo leí, me parece un magnífico documento, pero pienso que en torno a él se pueden aclarar muchísimas cosas y se puede generar lo que es más importante, una corriente de opinión que permita, digamos, controvertir y debatir y aportar en relación con las decisiones que se están tomando. Me es muy grato que podamos unirnos en torno a esto. Voy a hacer un comentario muy breve, más que el documento y a los detalles, algo que pensé que podría ser útil en la brevedad de esta intervención para un evento como este. Y tiene que ver con el debate en torno al tema de las patentes. En estos días he podido conversar con algunas personas y veo que hay mucha incomprensión sobre este asunto y que sin duda han ganado un terreno muy grande en la opinión pública quienes dicen que la patente es el único mecanismo viable para promover el desarrollo científico y el conocimiento, particularmente en este caso. Entonces voy a hacer algunos comentarios breves, ¿no? Empiezo por decir una cosa que es obvia, ¿no? Medicamentos son ciencia y tecnología y conocimiento, eso es lo que al final es un medicamento, asuma la forma que asuma, y las vacunas, por supuesto. También uno tiene que reconocer que las patentes son una forma de promover el desarrollo del conocimiento, la invención, y en ese sentido, digamos, hacerle aportes al progreso de la humanidad. Es un mecanismo, eso sí, quiero enfatizarlo, bien viejo de estarse utilizando. Se dice que hasta en Grecia se alcanzó a utilizar, pero definitivamente en la Edad Media, en el Renacimiento ya se puede rastrear utilizaciones específicas de alguna forma de patente para respaldar o promover el conocimiento. Ahora, ¿cuál es el misterio de la patente? ¿En dónde reside? La patente tiene como gracia que al estimular la ganancia de quien hace ese ejercicio, pues promueve la inversión y la invención. Y hay que reconocer que eso ha funcionado. O sea, la búsqueda de la ganancia conduce a que se inviertan esfuerzos de todo tipo en una determinada dirección y eso genera conocimientos y nuevas invenciones y eso, repito, ha funcionado a lo largo de mucho tiempo. Pero cada vez más, desde hace mucho rato, pero cada vez más y ahora con la pandemia ni se diga, aparece, se fortalece un debate. ¿Es la mejor manera de promover el desarrollo del conocimiento y la invención seguir utilizando la patente? ¿Es el único mecanismo? ¿Es ahí donde hay que poner, como están puestos hoy prácticamente todos los huevos? ¿O hay que avanzar? Porque finalmente estamos más de 500 años después del Renacimiento. ¿No será que hay otras maneras de hacer las cosas? Bueno, entonces preciso esto. Patente significa monopolio. Patente es una manera amable de llamar un monopolio por un determinado número de años. Monopolio es abuso y altos precios, abuso del poder del monopolista para generar altos precios y como es monopolio pueden ser, digamos, utilidades absolutamente exorbitantes, solo contenidas pues por la capacidad de poder colocar el producto. Ahora, monopolio en medicamentos tiene los mismos defectos que lo que acabo de mencionar, pero además monopolio en medicamentos es enfermedad y es muerte. Entonces es una paradoja dolorosa, ¿no? Se utiliza la patente para combatir la enfermedad y la muerte, pero al mismo tiempo el monopolio y su abuso conduce a enfermedad y conduce a muerte. Pero quiero detenerme en un aspecto que es bien importante, ¿no? Que se olvida en el debate de las patentes. Es que lo peor en últimas del sistema de patentes del monopolio es que es un instrumento para contener el progreso técnico, porque en el fondo, quien tiene una patente, un monopolio sobre cualquier tipo de bien, no tiene interés o tiene mucho menos interés en seguir moviendo el progreso técnico porque ese progreso técnico le declara la obsolescencia a los conocimientos que se expresan en la patente. Entonces, cuando la patente detiene, es contradictorio, pero así es, por un lado,
estimula el progreso científico-técnico, pero por otro lado lo detiene, pues está jugando un papel muy pernicioso, porque no olvidemos otra cosa que es conocida, y es que el progreso técnico-científico es la base de todos los progresos que pueda hacer la humanidad, de manera directa o de manera indirecta. Pero además esto, que es cierto, tiene en el mundo de la globalización y por las diferencias nacionales, tiene efectos completamente distintos dependiendo del país. Si uno es un norteamericano y trata este tema, entonces dirá, sí, la patente, senador Robledo, es un problema, pero miren todo lo que hacen las Big Pharma y los conocimientos que han desarrollado y los empleos de alto nivel y bien pagos, etcétera, etcétera, todo lo que puede ir ahí. Y eso, pues uno no lo puede negar. Pero si uno está localizado es en Colombia, el sistema de patentes promovido por los tratados de libre comercio, lo que ha hecho en la práctica es contenernos absolutamente el progreso técnico-científico, porque antes, cuando estaba establecido el sistema de patentes que hoy se tiene, pues aquí se podía copiar con cierta facilidad o con toda facilidad, y eso estimulaba el desarrollo científico-técnico. Pero hoy entonces, en cierto sentido, nos quedamos con el pecado y sin el género. Nos quedamos sin el desarrollo científico porque lo monopolizan las potencias y los países desarrollados. Y nos quedamos con los efectos negativos del monopolio, que son los altos precios, y en el caso de los medicamentos, que haya más enfermedad y más muerte. En ese sentido, repito, nos quedamos sin el pecado y sin el género. Entonces es evidente que este es un debate global y nacional que tenemos que hacer. Porque cada vez está más claro que este asunto del libre comercio lo que está creando son dos tipos de mundos radicalmente diferentes en la propia economía de mercado. Unos que son los países que van en la vanguardia, en la punta, que están de lleno con las limitaciones que sea en el desarrollo científico-técnico, en todas las formas de progreso, y a quienes nos están condenando al subdesarrollo y al atraso, ¿sí? a convertirnos en vendedores de materias primas, principalmente mineras, para adquirir todo esto. Y esto además con otro agravante, es que es evidente la ofensiva de las Big Pharma, de las transnacionales de los medicamentos, sobre la industria de medicamentos genéricos que pudo desarrollarse en Colombia y que era base de desarrollo científico-técnico. Cada vez más están tomándose esas empresas que operan en el territorio nacional, y cada vez más están torciéndole el cuello al genérico por la vía de manipular tanto la información y la publicidad, que empieza a dejar de ser genérico en la práctica, aun cuando sí lo sea, porque a punta de manipulación se manipulan las cosas y empieza ese genérico a adquirir la categoría de monopolio, en el sentido del abuso y el encarecimiento de los precios. Dentro de esta política catastrófica, la decisión de haber acabado con lo que había de industria de vacunas. Es que definitivamente esto del libre comercio, lo que es el imperio del monopolio. O sea, el libre comercio, el fin del libre comercio no es el libre comercio, el fin del libre comercio es el monopolio, y el monopolio de las mayores transnacionales del mundo. Entonces, termino diciendo esto porque estoy siendo muy breve. Es evidente que este es un tema que hay que repensar por completo. En la Edad Media probablemente fuera la única manera de hacer las cosas, y muchos siglos después, pero todavía esta es la única manera de hacer las cosas, sobre todo cuando cada vez más son los recursos públicos los que apalancan la investigación de las transnacionales de los medicamentos, porque esa es la otra realidad. Ya no estamos en los días en que era un inventor como en su taller viendo a ver qué hacía por su propio esfuerzo. No, aquí estamos hablando de operaciones económicas descomunales que no se pueden hacer sin los estados. Entonces, el carácter del bien público de este conocimiento de las vacunas específicamente, no solo tiene que ver con por qué solo se reconoce el pago del último conocimiento generado, y no empezamos entonces a reconocer los pagos anteriores, los conocimientos anteriores, perdón, sin los cuales no tendríamos el de ahora. O sea, todo esto son creaciones de los seres humanos, esto no son cosas que nos cayeron del cielo. Entonces, aquí hay un debate que podemos hacer por las inconsistencias que ya he planteado, porque es la negación de que el conocimiento de la humanidad al final es la suma de los acumulados de todos los conocimientos a lo largo de toda nuestra historia, y porque cada vez es más fuerte el papel del Estado y más perniciosas el monopolio, no solo como abuso, sino como contención del progreso científico-técnico. Entonces, yo creo que hay que cada vez dar con más fuerza la lucha de que estamos hablando de bienes públicos, de valor global, más en un caso como el de la pandemia, que es por definición un problema de envergadura global, y en el terreno de las vacunas ni se diga. Tenemos que defender la idea de que el conocimiento es un patrimonio de la humanidad,
que es el agregado del conocimiento de toda la historia de la humanidad. Que lo nuevo no puede existir sin lo viejo, esa es una especie de manipulación que nos han venido haciendo. Vamos a seguir construyendo el siglo XXI con el pensamiento medieval o apoyados en concepciones que en su momento pudieron ser muy progresivas, pero que ya no lo son. Vamos a quedarnos presos en la colonia, que es lo que finalmente nos están imponiendo con este modelo de la globalización. Nosotros en la colonia, unos países en la vanguardia, en la punta, y nosotros en el subdesarrollo y la barbarie. Esa es la lucha que estoy dando o que estamos dando, y me agrada muchísimo, repito, que estemos haciendo entre todos este esfuerzo. Cuenten con toda mi colaboración en todo lo que yo pueda hacer y por supuesto todo mi equipo de trabajo. Muchas gracias.